sin el break para conversar luego del primer segmento. Y yo les había comentado que en nuestro encuentro anterior abrimos formalmente la puerta del barroco. Y como corresponde a la estética barroca, les decía que abrimos esa puerta sin evitar los rodeos, los detalles, los bordes y los pliegues. Entonces ahí recorrimos un poquito las marcas barrocas en la escultura, en la arquitectura, y hoy prometí comentarles algo respecto de la dimensión barroca de la voz. Y para adentrarnos en esa espesura, quiero revisar con ustedes un pasaje de la mitología griega que involucra un personaje que ustedes conocen. Y me refiero al personaje de la sirena. Y no me refiero precisamente a la sirenita de Walt Disney, que muchos de ustedes habrán visto seguramente en su momento. Vamos a aclarar de entrada un malentendido folclórico. Las sirenas no son mujeres con cola de pez. Las sirenas mitológicas son mujeres ave, mujeres pájaro. ¿Cómo les crecieron las alas? Ahí vamos al mito que les da origen a las sirenas. Porque las sirenas, antes de convertirse en tales personajes, cuenta la leyenda que eran jóvenes compañeras de Perséfone, la hija de Zeus y Demeter. Y en una ocasión, que se encontraba sola mientras recogía flores en el prado, Perséfone fue raptada por Hades. Enteradas sus compañeras y amigas, desesperadas por encontrarla, le suplican a los dioses que les concedan alas para buscar a la amiga perdida, más allá de los confines de la tierra, y ahí es cuando estos personajes, amigas de Perséfone, se convierten en criaturas aladas que comienzan a llamar a Perséfone en la inmensidad, habitando lo que nosotros podríamos caracterizar como un duelo desgarrado, ¿no? En el cual estaba en juego esta pérdida de alguien y que en el psicoanálisis podemos decir, lo que se ponía en juego también allí era la pérdida relativa a un objeto. Entonces, el verdadero origen de la voz de las sirenas es este quejido, este lamento radicalmente inarticulado, un grito, lo que los griegos llamaron tongos. Después se lo escribo, porque se escribe P-H-T-H-O-N-G-O-S, tongos. Como podrán ver, no estamos aquí ante una melodía dulce, ni una canción que está metida al ritmo, sino que más bien nos encontramos en una situación en la cual estas sirenas, dolidas por la pérdida de su amiga, están aullando en el duelo. Y aisladas en una isla desde la cual, ahí ya nos enteramos que es desde ese lugar que las sirenas atraían a los navegantes para devorarlos. Yo me pregunté, cuando estaba tomando notas para ustedes, ¿por qué recluidas en una isla? Y
ese quejido radicalmente inarticulado, ese aullido, que no tracciona hacia el lazo social ni hacia el lenguaje articulado, lleva a las sirenas al exilio, segregadas en esta suerte de no lugar, no man's land, ¿no? Una isla desierta en medio del mar, un espacio indómito. Entonces ahí están las sirenas en una pérdida irremediable, atrapadas en ese duelo, y la isla sería un poco el escenario de esa fijación, una suerte de espacio congelado en el tiempo, ¿no? En el cual no hay sustitución posible para la amiga Perséfone. Y Homero, el poeta de la antigua Grecia, es muy crudo al describir que ese paraje insular de las sirenas no era un paraíso tropical, sino un auténtico osario, colmado de cúmulos de huesos humanos en podredumbre, cubiertos por pieles. Así lo describe Homero. O sea, se imagina que están las antípodas de lo que uno imagina como un paraíso tropical. Y ese aullido inarticulado de las sirenas es el mismo término que Homero utiliza para nombrar el gruñido feroz de los cíclopes. Evidentemente se darán cuenta que en las islas de las sirenas no habita nada agradable, nada que uno diga que es lindo. Entonces nos preguntamos nosotros, si esa voz de las sirenas no cautivaba por la belleza, ¿por qué los marinos se sentían atraídos, arrojados hacia las sirenas? Porque el aullido de las sirenas en realidad no prometía placeres de la carne ni riquezas mundanas, pero al parecer lo que ofrecía era el saber absoluto. Le prometían al navegante, en ese aullido, le transmitían con ese quejido la promesa de un saber absoluto. Y nosotros como analistas sabemos que el empuje hacia un saber absoluto es una trampa mortífera. Y desde nuestra orientación lacaniana podremos decir, lo que las sirenas ofertaban no era un goce fálico, que siempre está acotado, regulado por la falta, sino más bien el extravío de un goce otro, de un goce más allá de lo fálico. Otro detalle a tener en cuenta en el mito, que yo me pregunté, ¿por qué el mito insiste en que las sirenas devoraban a las víctimas en lugar simplemente de matarlas? Bueno, acá podríamos tener tres lecturas. En primer lugar, ser devorado en esas condiciones representaba una regresión absoluta a la nada, como sería el reverso de la sepultura simbólica. O sea, como que el marino que era asimilado por el monstruo, comido, perdía su nombre, su cuerpo, su memoria, ¿no? Como borrado el rastro de su pasaje por el lenguaje y por el mundo. Y esto, a mí al menos, me resonó directamente con lo que Jacques Lacan formaliza en el seminario sobre la ética cuando nos transmite sobre Sade y la distinción que hay entre las dos muertes, ¿no? Esa primera muerte, que es la muerte, bueno, del mortal, pero una segunda muerte es la destrucción del soporte mismo del sujeto, que es el significante, que es la extinción de la huella significante. Y ahí Sade, que era un señor bastante ambicioso, se podría decir, ¿qué pretendía? Y tenía un anhelo como del crimen absoluto. El crimen absoluto sería borrar el paso del sujeto por el universo.
Esa sería como la segunda muerte, como si nunca hubiera existido. Bueno, respecto a esta mitología, la de las sirenas en la isla, con este aullido que cautivaba a los marinos que pasaban por allí, bueno, nos encontramos con dos historias de navegantes. Una que atañe a Ulises, que sabiendo de este horror y los peligros de pasar cerca de esa isla, implementa una estrategia que era él amarrarse firmemente al mástil de la nave, se ataba, ¿no? Y a sus marineros le tapaba los oídos con cera para que no escucharan, para que el grito no los condujera a la muerte. Pero tenemos otra estrategia de otros navegantes, que son los argonautas, conducidos por un tal Jasón, que introduce un recurso mucho más sutil para enfrentarse a este peligro. Jasón convoca a los héroes de Grecia, tenían que llevar a cabo una misión, creo que era llegar hasta Atenas, que estaba padeciendo una hambruna. Entonces, ¿qué decide para sortear ese peligro de las sirenas? Lleva consigo a Orfeo. ¿Para qué? Para que Orfeo cante. Cuando se aproximaban a la isla, bajo la hipótesis de que el canto de Orfeo podía ser superior a la fuerza del aullido de las sirenas. Entonces, tenemos canto versus aullido. Y a diferencia de Ulises, fíjense, Jasón no tapa los oídos de la tripulación. Los coloca en una posición en la cual o eligen el goce mortífero del aullido de la sirena o el goce regulado, recortado, no letal, del canto de Orfeo. Y la esperanza era que el canto de Orfeo, al introducir la palabra en el canto, articulara el devenir, la discontinuidad, a diferencia de la voz de las sirenas, que empujaba directamente hacia lo que nosotros entendemos un más allá del principio del placer. El aullido de la sirena representa un ven hacia acá, ven. ¿No? En esa travesía de Jasón, los marinos, salvo uno, superan la prueba. No pude encontrar por qué ese uno no superó la prueba. Ya lo voy a buscar y cuando lo encuentre les cuento. Parece que todos superaron la prueba porque se quedaron más cautivados con el canto de Orfeo que con el del aullido de las sirenas. Ahí se impuso el devenir de la palabra, ¿no? Sobre la fijeza del aullido. Ahora miren, les voy a bajar a la calle este mito, porque les diré que para nuestro interés hay una nota clínica en estas dos posiciones entre el ven acá de la sirena y el canto de Orfeo, que es el devenir, deviene. Uno es el ven y otro es deviene. Porque son las mismas coordenadas que habitan el entorno parental que recibe una criatura al nacer. La función parental justamente bascula estructuralmente en esta tensión. Por un lado impone, no advengas, sigue siendo mi objeto de satisfacción, fijando a la criatura una voz envolvente, invasiva y posesiva que impregna el cuerpo, lo mortifica además al cuerpo. Y por el otro lado, esa función parental también introduce el aún estás en el advenir, con lo cual ahí tracciona a través del canto la musicalidad del lenguaje hacia las expansiones de la palabra. Entonces, nosotros esperamos siempre que en este oleaje al cual está expuesta la criatura prevalezca más el canto de Orfeo,
Sin embargo, por supuesto, no desconocemos que para la constitución subjetiva es imprescindible haber pasado por ese primer tiempo lógico de captura, de impregnación y de afectación irremediable, donde el viviente es parasitado y bañado por esta materialidad sonora de la lengua. O sea, sin esa materialización inicial del goce en el cuerpo, ese estatuto que hemos tenido todos y todas, de ser objeto violado por la voz del otro, el canto de Orfeo después no tendría materia alguna sobre la cual operar sus cortes y sus leyes. Pero fíjense cuán cerca estamos del aullido de las sirenas, por ejemplo, en las situaciones institucionales. Si una criatura recién nacida está en una institución expuesta al anonimato, al protocolo que es para todas y para todas las criaturas, ahí está expuesto, se podría decir, al aullido de las sirenas, que es mortífero. No hay un canto de la palabra que esté dedicado de manera particular. Bueno, la cuestión es que el éxito del dispositivo de Jasón, el que tuvo la viveza de llevar a Orfeo en el barco, yo creo que define con exactitud el arte de la práctica nuestra. Por eso le decía que se los bajo a la calle del consultorio, porque nosotros convocamos a la voz como si fuéramos las sirenas y al mismo tiempo las mantenemos a distancia. Y eso tiene que ver con el barroco, que es el esfuerzo, en este caso de la cultura, por rodear, por vestir, por darle una consistencia soportable al goce, sin anular su potencia. Les voy a trasladar una palabra así erudita que yo descubrí con Agamben, que es apotropaico. Ese mecanismo apotropaico, ¿qué es? El mecanismo apotropaico es un marco, un objeto, un rito que está destinado a mantener a distancia el horror insoportable, pero no alejarlo totalmente, ¿no? Como si fuera un escudo, pero a su vez sostenerlo. Eh, y ese dispositivo, que es el de Jasón y puede ser el del análisis, funciona como lo que introduce una escansión en el aullido, en ese aullido que tiende al absoluto. Bueno, y elegí para hacerles escuchar ahora algo que puede transmitirnos la experiencia de ese dispositivo en vivo a través de la ópera. Entonces, les voy a pasar ahora 3 minutos de la famosa aria que se llama La Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart, donde ustedes verán cómo opera ahí la cantante soprano y vamos a analizar un poquito cómo eso nos puede ilustrar acerca del vaivén entre el canto de Orfeo y el aullido de la sirena. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a tener la experiencia un ratito de La Reina de la Noche.
No se escucha. ¿No se escucha? ¿No se está escuchando? No, solo se ve, pero no se escucha. Ah, esperen, esperen. ¿No se escuchaba? A ver, vamos a intentarlo otra vez. Abran el micrófono y me avisan si no se escucha. Aparentemente acá está para escuchar, pero a ver. ¿Ahí se escucha? No. A ver ahí. No se ve tampoco. No se ve tampoco, No. pero las sirenas no me son propicias. A ver, pero qué macana, a ver. Qué raro, porque lo estuve pasando. A ver, ¿qué pasa acá? Compartir también el audio de la pestaña. Para compartir audio, comparte una pestaña. A ver, voy a ver si lo... Espera un segundito que voy a pasárselos por YouTube. A ver si ahí podemos escucharlo bien. Porque está en YouTube. Yo había bajado el video, pero quizás... A ver. Pestaña. Ahí están viendo YouTube, la página de YouTube. Sí. Sí. Se está viendo. A ver si escucha ahora. Sag niemals, und ich meine wirklich niemals, Entschuldigung ¿Se für die escucha? Störung. Sí, sí se escucha. Entschuldigung, dass ich... ¿Se escucha ahí, no? Sí. Bueno, ahí está. ¿Escucharon eso? Escuchen Sí. eso porque fíjense la tonalidad a la cual llega, ¿no? Esa tonalidad, no todas las sopranos del mundo llegan a esa tonalidad. Es muy impresionante. Los pongo para un poquito. Ese es un momento cúlmine, ¿no? Mira. Sí. Bueno, era hasta acá que quería hacerles escuchar. ¿Se dieron cuenta qué impresionante es a ese tono?
ese tono es increíble, increíble. Bueno, me interesaba ilustrar lo de Orfeo y las sirenas, justamente con la Reina de la Noche, porque esta pieza podría representar el punto exacto de vaivén entre el canto de Orfeo y el aullido de la sirena. En las secciones de coloratura extrema, fíjense cómo la reina se aleja de la palabra y se aproxima peligrosamente, se podría decir, al aullido de la sirena, ¿no? En esos pasajes llaman como destacatos sobre agudos, donde prima la voce, ¿no? Que impacta directamente en el cuerpo del oyente. Debe ser, imagino, yo no tuve la oportunidad de ver esta ópera en vivo, pero debe ser muy impactante estar ahí en vivo, escuchando esta voz invasiva, ¿no? Que atraviesa y que en el caso de la ópera, digamos, no busca comunicar a la hija solamente, sino someterla a la hija con la voz. De una manera mortífera. Pero bueno, Mozart, un maestro indiscutido del clasicismo, por lo tanto, el aria también está regida por el ritmo, la melodía, la armonía. Entonces Orfeo de alguna manera acá, en la ópera de Mozart, está encarnado en la partitura, donde pone un límite, una discontinuidad, ¿no? Le pone un freno a la furia salvaje del grito, ¿no? Porque Mozart de algún modo convoca ese agudo imposible de la sirena, pero también lo mantiene a distancia mediante la belleza de esta forma clásica, ¿no? Y de algún modo, para nosotros como auditorio, para hacernos soportable el horror de la madre ahí, que se impone sobre la hija. Pero les decía, en estas secciones, de algún modo de coloratura extrema, ahí la Reina de la Noche es como si se acercara un poquito hacia esa sirena, ¿no? Y podría decirse que el aria utiliza las herramientas de Orfeo, música, texto, rima, y en el núcleo algo del canto de la sirena se aproxima, ¿no? Pero de alguna manera hay una mascarada barroca ahí, ¿no? Hay una potencia que parece presentificar la voz perdida, ¿no? Esa voz que tiende al absoluto, a través de lo que es esta pirotecnia vocal de la soprano, ¿no? Entonces, fíjense que de alguna manera acá nos encontramos con ese mecanismo que yo les comentaba hace un ratito, esa estrategia apotropaica, barroca, que es Mozart construye un marco espléndido para rodear y vestir el aullido de la madre. La madre que le dice a la hija, no advengas, sino sigue siendo mi objeto. Ven, ven, ¿no? Entonces, me pareció que representaba también el dispositivo de Jason, ¿no? En vivo, como convocando el aullido, pero para que podamos gozarlo, pero sin ser devorados nosotros por la oscuridad. Ahora bien, ¿eso es parangonable a la operatoria que esperamos nosotros como psicoanalistas? Sí, sí, porque fíjense, como analistas operamos un dispositivo al estilo Jason, ¿no? Porque vamos a verlo de esta manera. El sujeto suele verse confrontado de manera descarnada con la pérdida del objeto, con la declinación del cuerpo, con la inminencia de la muerte, o con el peso de lo no realizado, ¿no?
hace poco llegó un señor de 60 años a decirme, no estoy conforme con todo lo que hice. Y yo pensé, tarde amaneciste, ¿no? A los 60. Bueno, tenía más potencial. Bueno, hoy 60 años seguimos siendo jóvenes. No es porque yo los tenga, yo tengo mucho más, pero digo, hay una chance ahí. Y bienvenido entonces a conversar. Pero podría decirse que en el momento donde el aullido de la sirena, el horror, que es el horror de la falta absoluta de sentido, o la angustia desestructurante, ¿no?, están arreciando de manera violenta a este sujeto y amenazándolo, bueno, ante ese escenario, el analista, ustedes, no apagan el canto de la sirena, no le bajan el volumen, no lo ensordecen, porque eso sería un imperativo de la época, sería empastillar, silenciar o entretener. No, ustedes no apagan el canto de la sirena, hacen algo al estilo de Mozart o al estilo de Jason, ofrecen un marco. Y la presencia de ustedes, la escucha, la transferencia, operan como ese dispositivo apotropaico. Ustedes convocan el sufrimiento, alojan esa agudeza imposible del dolor, ese aullido, pero el proceso va imponiendo una escansión, una ley rítmica, una continuidad y una discontinuidad. Entonces, ustedes de algún modo permiten que el horror de la existencia sea soportable y vivible para el sujeto. O sea, frente a lo que podría constituir un continuo invasivo y posesivo del lamento, ¿no?, donde a veces parece que solo queda el aullido del padecimiento, ustedes como analistas introducen la rima, el equívoco, el corte, puntúan el discurso, introducen una falta. Ahí donde el saber del sufrimiento se pretendía absoluto, ustedes dicen, y no es tan así, ¿no? Lo hemos dicho en algún momento, pasamos de la novela al cuento corto y transforman ese aullido sordo en un desciframiento posible. Entonces, ustedes de alguna manera, ofreciendo y sosteniendo el marco de la transferencia, se prestan a una suerte de mascarada para que el sujeto ahí pueda bordear el vacío, hacer algo con el resto, ¿no? Digamos, navegar en esos mares peligrosos, ¿no?, pero sin zozobrar ante el llamado de las sirenas. Bueno, hasta acá lo que les quería comentar en esta primera parte. Ya mismo detengo la grabación por si aparece una ocurrencia clínica y podemos seguir conversando.